Capítulo 10. El día lo empecé bastante animado, diario. Carla seguía durmiendo. Hoy me levanté con todas las ganas de vivir. Me sentía lleno de energía. Salí de la tienda de campaña. Hacía muchísimo calor, así que me saqué la remera y empecé a entrenar en el cuadrado que nos habían asignado. Primero hice unas flexiones de brazos. Después seguí con varios ejercicios usando únicamente el peso de mi cuerpo. La verdad, estoy bastante bien físicamente. Cuando terminé me miré el abdomen. Los abdominales empezaban a marcarse. Pasé la mano sobre ellos. Estaban bastante duros. No pude evitar sorprenderme. Antes del desastre tenía un poco de grasa. No era gordo, pero tampoco estaba en forma. Era un flacucho bastante débil. Ahora, como mínimo puedo defenderme. Me limpié el sudor de la cara con un trozo de tela. Fue entonces cuando noté que varias chicas me estaban mirando. No les di demasiada importancia. Supongo que era porque Carla y yo éramos nuevos en el refugio. De pronto escuché que la cremallera de la tienda se abría. Carla salió desperezándose mientras miraba a su alrededor. En cuanto me vio sonrió. Se acercó caminando hasta quedar frente a mí y, sin decirle una palabra, me dio un beso. Buenos días, amor. Me sorprendió un poco. Noté que varias de las chicas que antes me observaban dejaron de hacerlo. Otras me miraban con bastante odio. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero preferí ignorarlo. Sonreí y le respondí. ¿Qué pasa, cariño? ¿Ya te vas a trabajar? Ella asintió. Sí. Sabes que me gusta cuidar niños. Me miró unos segundos y soltó una pequeña sonrisa. Por eso también te cuido a ti. Empezó a reírse. Yo solo pude sonrojarme. La observé mientras acomodaba su mochila y terminaba de prepararse para irse. Antes de marcharse volvió a besarme. Nos vemos luego. Le devolví la sonrisa. Cuídate. Ella levantó una mano para despedirse. Poco a poco fue alejándose, hasta desaparecer de mi vista. Muchas chicas comenzaron a acercarse para hablar conmigo. La verdad, no entendía por qué. Una me preguntó quién era. Otra quiso saber si la chica que se había ido conmigo era mi novia. También me preguntaron mi edad. Respondí una por una. Éramos casi 5 personas hablando al mismo tiempo. Fue entonces cuando levanté la vista. A lo lejos vi a Carla. Me estaba mirando. Sentí que iba a morir cuando volviera. Pero, diario, por naturaleza soy bastante sociable. Así que simplemente me despedí de todas y seguí mi camino. No pensaba quedarme de vago mientras Carla trabajaba. Me dirigí hacia el centro de mando. Mientras caminaba observé el refugio con más atención. Había niños jugando, madres conversando entre ellas, jóvenes riéndose. Algunos soldados entrenaban a un grupo de voluntarios. Todo se veía en paz. No sé por qué, pero no podía dejar de sonreír. Ni siquiera me di cuenta de cuando llegué. Entré al edificio y vi a Sis trabajando detrás del mostrador. Me acerqué saludándola. Hola, Sis. Ella levantó la vista y me sonrió. Hola, Yami. ¿Qué necesitas? Vine a buscar una misión. Sis soltó una pequeña risa. Llegaste justo a tiempo. Hoy habrá una capacitación para todos los ciudadanos que quieran empezar a realizar misiones. La miré con una pequeña sonrisa. No puedo saltearme esa parte. Ella negó con la cabeza inmediatamente. No. Su tono fue tan serio que hasta me enderecé. Muchos mueren por aceptar misiones que están por encima de su nivel. Suspiré. Está bien. ¿Cuándo empieza? Miró un reloj. En 5 minutos. 5. Salí corriendo. Después de 5 minutos llegué completamente agitado. Había muchísima gente reunida. También había 10 soldados supervisando el entrenamiento. Me senté en el suelo para recuperar el aire mientras esperaba. Unos minutos después el soldado que parecía estar al mando miró su reloj. Muy bien. Comenzaremos. Todos guardaron silencio. Primera prueba. Combate cuerpo a cuerpo. Formen 10 filas. Una detrás de cada instructor. Recién ahí pude contarlos mejor. Éramos aproximadamente 120 personas. Me acomodé detrás de un soldado bastante alto. Llevaba un parche con la letra B bordada en el uniforme. Tenía una espalda enorme, brazos musculosos y una postura impecable. No parecía alguien fácil de vencer. El primer participante pasó al frente. 3 segundos. Eso fue todo lo que necesitó el instructor para derribarlo. Con el segundo ocurrió exactamente lo mismo. Entonces llegó mi turno. Me puse frente a él y levanté la guardia. Noté una pequeña sonrisa en su rostro. Hola, chico. Mi nombre es Esteban. ¿Y el tuyo? Yami. Asintió. Muy bien, Yami. Empecemos. Corrí hacia él inmediatamente. Abrí el combate con una patada alta. Esteban la esquivó con facilidad y sujetó mi pierna. Sonreí. Era justo lo que esperaba.
Giré sobre mi propio eje usando el impulso y lancé otra patada directamente hacia sus costillas. El golpe conectó. Retrocedió un paso. Nada mal, niño. Esta vez fue él quien atacó. Lanzó un puñetazo directo a mi cara. Intenté esquivarlo, pero era una finta. Su verdadera intención era barrerme el tobillo. Perdí el equilibrio. Apoyé ambas manos contra el suelo y me impulsé hacia atrás haciendo una pequeña voltereta para recuperar distancia. Vi una expresión de sorpresa en su rostro. Sonreí. ¿Qué pasa? No te sorprendas. Todavía no viste nada. Empecé a moverme cada vez más rápido. Nuestros golpes comenzaron a intercambiarse uno detrás de otro. Puños, patadas, bloqueos, esquives. Ninguno lograba conectar un golpe decisivo. Era divertido. Por primera vez estaba peleando sin jugarme la vida. Después de varios minutos los dos empezamos a jadear. Estábamos agotados. Pero también sonriendo. Corrimos al mismo tiempo. Lanzamos un puñetazo simultáneamente. ¡Pum! Su golpe impactó contra mi mejilla. El mío hizo lo mismo. Los dos caímos al suelo al mismo tiempo. Permanecimos unos segundos acostados mirando el cielo mientras intentábamos recuperar el aire. Esteban soltó una carcajada. No peleas nada mal, chico. Sonreí. Y tú peleas increíble. Los dos empezamos a reír. Después levantamos un brazo. Y chocamos los puños. Sin darnos cuenta. Acabábamos de convertirnos en amigos. El instructor principal se acercó hasta donde estábamos. Nos observó unos segundos antes de hablar. Muy bien, chico, me señaló con una pequeña sonrisa. En combate cuerpo a cuerpo estás más que preparado. Sentí un pequeño orgullo al escuchar eso. ¿Sabes? Muy pocas personas consiguen sobrevivir más de un minuto contra uno de nuestros soldados. Hizo una breve pausa. Pero conseguir un empate con Esteban. Negó con la cabeza mientras sonreía. Eso es fantástico. Después giró hacia él. Esteban. Puedes ir a descansar. Dentro de un momento otro instructor vendrá a reemplazarte. Esteban saludó con firmeza. Sí, señor. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse caminando. Antes de irse levantó una mano para despedirse de mí. Yo hice lo mismo. El instructor volvió a mirarme. ¿Tú puedes continuar? Asentí con una sonrisa. Fue entonces cuando pude observarlo mejor. Llevaba un parche con la letra A bordada en el uniforme. Era bastante alto. Tenía el cabello completamente blanco. A simple vista parecía un anciano. Pero estaba increíblemente bien formado. ¡Qué viejo desgraciado!, pensé. Por suerte no escuchó eso. Después de unos 20 minutos de descanso todos ya habíamos recuperado el aliento. El instructor dio una palmada. Bien. Continuaremos con la prueba de disparo. No pude evitar ponerme un poco nervioso. Había disparado muy pocas veces en mi vida. A cada uno nos entregaron un rifle. Era una M4A1, prácticamente igual a la que llevaba conmigo. Bueno. Era lógico. La mía también se la había quitado a un soldado. El instructor explicó las reglas. Cada participante tendrá 10 disparos. Necesitan acertar al menos 5 para probar. Nos dividieron en grupos de 10 personas. Yo no estaba en el primero. Mientras observaba me di cuenta de algo. Las balas no eran normales. Parecían ser de goma. Supongo que entrenaban con ellas para evitar accidentes. Finalmente llegó mi turno. Respiré hondo. Era la primera vez que disparaba un rifle de verdad. Levanté el arma. ¡Bang! Fallé. Volví a intentarlo. ¡Bang! Otra vez. Fallé. El tercer disparo. También terminó fuera del blanco. Suspiré. Cerré los ojos un segundo. ¿Por qué estaba haciendo esto? La respuesta apareció sola. Quería aprender. Quería volverme más fuerte. Quería proteger a Carla, a Jeremy, a Cristina, a todas las personas del refugio. Abrí los ojos. Respiré profundamente. Y volví a apuntar. ¡Bang! Esta vez acerté. Otro disparo. Otro impacto. Después otro. Y otro más. Cuando terminé, solo había fallado un disparo más. 6 de 10. Aprobado. Por los pelos. Mientras devolvía el rifle, el instructor principal se acercó. Veo que no sabes usar armas de fuego. Lo miré sorprendido. ¿Por qué fallé varios tiros? Negó lentamente con la cabeza. No. Por cómo sostienes el arma. Sentí que la cara empezaba a calentarse. ¡Qué vergüenza! El viejo soltó una carcajada. No te preocupes, chico. Otro día voy a enseñarte a disparar como corresponde. Asentí con una sonrisa. Gracias. Me senté junto al resto mientras esperaba que terminaran los demás. La prueba duró unos 20 minutos más. Cuando el último participante terminó, el instructor volvió a ponerse frente al grupo. Muy bien. Última prueba. Un examen escrito. 10 preguntas. Aprueban con 6 respuestas correctas.
Me quedé completamente congelado. ¿Un examen? ¿De papel? ¿En medio del apocalipsis? El examen terminó bastante rápido. Entregué la hoja y me senté a esperar. Apenas unos minutos después, el instructor comenzó a corregirlos uno por uno. No decía las notas. Solo iba leyendo algunas respuestas. Llegó a la mía. Primera pregunta. ¿Qué harías si aparece un Juggernaut y tu equipo no tiene posibilidades de derrotarlo? Leyó mi respuesta. Haría el tiempo suficiente para que todos escapen. Cuando estén a salvo, yo también me retiraría. Guardó silencio unos segundos. Respuesta incorrecta. Fruncí un poco el ceño. El instructor levantó la vista. Nunca sacrifiques tu vida si no es absolutamente necesario. Un explorador muerto no puede salvar a nadie más. Continuó. Segunda pregunta. Ocultaría los recursos e informaría la ubicación para volver más tarde. Asintió. Correcto. Tercera. Salvarlos y escoltarlos al refugio. Volvió a negar con la cabeza. Incorrecto. Todos comenzaron a murmurar. El instructor habló con calma. La prioridad siempre será verificar que no sea una emboscada. Muchos grupos han utilizado mujeres y niños como señuelo. El silencio invadió el lugar. Continuó leyendo. Cuarta. Eliminaría al traidor para que no perjudique al grupo ni al campamento. El instructor permaneció callado unos segundos. Correcto. Algunos tragaron saliva. Quinta. Volver al refugio. Correcto. Sexta. Observarlo e informar. Correcto. Séptima. Volver urgentemente. Correcto. Octava. Noquearlo inmediatamente. El instructor levantó una ceja. Aceptable. Si la situación lo requiere, puede ser la mejor decisión para proteger al resto del equipo. Continuó. Novena. Abandonar la misión y regresar. Correcto. Finalmente llegó a la última. Leyó mi respuesta en voz alta. Ser un guardián para las personas que lo necesitan. Todo el salón quedó en silencio. El instructor dejó lentamente la hoja sobre la mesa. Después sonrió. No es la respuesta que esperaba. Se cruzó de brazos. Pero me gusta. Respiró hondo antes de continuar. La respuesta oficial era: ser un explorador dispuesto a proteger el refugio Esperanza y cumplir las misiones asignadas. Volvió a mirarme. La tuya demuestra que todavía piensas como un civil. Hizo una pequeña pausa. Y eso no siempre es algo malo. Tomó nuevamente la hoja. Yami. 8 de 10. Aprobado. Todos estábamos sentados en el suelo, formando un gran círculo alrededor del instructor. Miré rápidamente a mi alrededor. Solo quedábamos 43 personas, de las 120 que habían comenzado aquella capacitación. Más de la mitad había quedado eliminada. El instructor caminó lentamente hasta quedar en el centro. Muy bien. Aún queda una última prueba. Sentí un escalofrío. ¿Otra más? El viejo metió una mano dentro de la funda de su cintura. Sacó una pistola. Mi corazón dio un vuelco. Comenzó a caminar lentamente, hasta que se detuvo frente a una chica. Le apuntó directamente a la cabeza. La chica quedó completamente paralizada. Yo también. ¿Qué? No podía entender lo que estaba pasando. Antes de darme cuenta ya estaba de pie. ¿Qué mierda está haciendo? El instructor giró lentamente la cabeza hacia mí, y empezó a reír. ¿Qué más da, niño? Que muera ahora. O que muera en una misión. Su sonrisa desapareció por completo. Es más, prefiero que muera aquí. Así no termina siendo profanada ahí afuera. La chica comenzó a llorar desesperadamente. Por favor. No quiero morir. El instructor no apartó el arma de su cabeza. Escuchen todos. Esta es la última prueba. Nos observó uno por uno. Aprobar significa. Hizo una pequeña pausa. Ser capaces de mirar morir a un compañero. Sin perder la cabeza, los llantos de la chica se hicieron aún más fuertes. Yo dejé de pensar. Una fina capa roja comenzó a envolver mi cuerpo, tan tenue, que prácticamente era imperceptible. En un instante desaparecí de donde estaba. Nadie alcanzó a reaccionar. Cuando volvieron a verme, ya estaba frente al instructor. Le arrebaté la pistola de la mano, y lo derribé violentamente contra el suelo. El impacto hizo que escupiera saliva. Sin perder un segundo apunté el arma directamente a su cabeza. Todo quedó en silencio. El viejo empezó a reír. Vamos, niño. Sonrió. Dispara. A ver si de verdad tienes la determinación para hacerlo. No lo dudé. Apreté el gatillo. ¡Pam! El disparo resonó por todo el campo de entrenamiento. Vi como una mancha de sangre salía disparada. Pero el instructor empezó a reír. Ja 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 ja. Me quedé completamente congelado. Chico. Se limpió la sangre falsa de la cabeza con la manga.
¿Tienes un maldito complejo de héroe, no? Sentí que las piernas empezaban a temblarme. Comencé a hiperventilar. El viejo se levantó tranquilamente como si nada hubiera pasado. Después miró al resto de los participantes. Su sonrisa desapareció. ¿Y ustedes? Todos bajaron la cabeza. Me decepcionan. Señaló a la chica que había estado llorando. Ni uno solo intentó salvarla. Supongo que el simple hecho de que yo fuera un instructor de rango A los cegó por completo. En ese momento, la chica dejó de llorar, se secó las lágrimas, y comenzó a reír. Me quedé con cara de idiota. Se acercó caminando hasta mí, y me abrazó. Recién entonces vi el parche que llevaba en el brazo. Rango B. Era una instructora. Me había engañado por completo. Ella sonrió divertida. ¡Qué tierno! Pequeño héroe. Levantó la vista hacia mí. ¿Sabes? Eres bastante lindo. ¿No te gustaría salir conmigo algún día? Me separé de inmediato completamente rojo. Ella empezó a reír todavía más fuerte. Mierda. Me la jugaron muy bien. El instructor volvió a acercarse. Extendió la mano. Yo la estreché. Bienvenido al cuerpo de exploradores, Yami. Ahora denme las tarjetas que les entregaron al ingresar al refugio. Todos hicimos lo mismo. Cuando llegó mi turno, el instructor tomó mi tarjeta, escribió algo sobre ella y me la devolvió. La observé unos segundos. Trabajo. Explorador. Rango. D. No pude evitar sonreír. Me habían ascendido. Era un progreso pequeño. Pero seguía siendo un progreso. Después de eso la instructora comenzó a seguirme. Por cierto. Mi nombre es Mita. Le sonreí. Mucho gusto. Mientras caminábamos hacia el centro de mando, de repente me sujetó del brazo. Sentí como mi cara empezaba a calentarse. Y entonces, escuché una voz detrás de mí. Así que me voy a trabajar. ¿Y tú me engañas? Sentí un escalofrío. Giré lentamente. Carla estaba de pie detrás de nosotros. Sonreía. Pero esa sonrisa daba muchísimo miedo. Antes de que pudiera explicar nada, Mita soltó mi brazo. Me guiñó un ojo. Si no cuidas al pequeño héroe, te lo voy a robar. Y salió corriendo entre carcajadas. Ahora sí estaba muerto. Carla cruzó los brazos. Explícate. Le conté absolutamente todo. Desde el entrenamiento, la prueba final, hasta cómo conocí a Mita. Incluso le mostré mi nueva tarjeta de explorador. Carla la observó unos segundos. Después suspiró. Esta vez te la voy a dejar pasar. Sonrió ligeramente. Pero vas a tener que compensármelo. No entendía muy bien a qué se refería. Pero preferí no preguntar. Ya era la 1 de la tarde. Volvimos juntos a nuestra tienda de campaña. Comimos algo sencillo. Y después decidimos dormir una pequeña siesta. Terminamos abrazados. La verdad. Dormir con Carla se estaba convirtiendo en mi lugar favorito del mundo. Cuando desperté eran aproximadamente las 4 de la tarde. Carla ya estaba levantada. Voy a intercambiar algunas cosas. ¿Puedes darme los recursos que guardabas? Asentí. Le entregué todo lo que llevaba encima. Me pareció un poco raro, pero tampoco pregunté demasiado. En cuanto salió pensé en aprovechar el tiempo. Iré a entrenar un poco. Apenas estaba dejando la zona de tiendas. Escuché una voz. Yami. Giré la cabeza. Era Esteban. Venía corriendo. Parecía bastante apurado. Te estaba buscando. Fruncí el ceño. ¿Qué pasó? Respiró hondo antes de responder. Es urgente. Tenemos que salir inmediatamente hacia la ciudad. Sentí un mal presentimiento. ¿Qué ocurrió? Un grupo de élite quedó atrapado. Hay demasiados infectados. Hizo una breve pausa. Y 2 Juggernauts. Mierda. ¿Justo ahora? Corrí hasta la tienda. Me cambié de ropa lo más rápido que pude. Antes de irme dejé una pequeña nota para Carla explicándole lo sucedido. Mientras volvía a correr solo podía pensar una cosa. Hacía apenas unas horas. Sentía que por fin tenía una vida tranquila. Y ahora tenía que regresar al infierno. Pero había personas esperando ayuda. No podía ignorarlo. Cuando llegamos a la salida del refugio un convoy militar ya nos esperaba. Éramos 12 exploradores. 3 de rango A, 4 de rango B, 3 de rango C, Esteban. Y yo, el único explorador de rango D. Miré la enorme puerta del refugio mientras comenzaba a abrirse lentamente. Sentí un nudo en el estómago. Había olvidado lo aterrador que era el mundo que existía al otro lado de esos muros. El convoy comenzó a avanzar a toda velocidad. Mientras viajábamos revisé rápidamente mi equipo. Un cuchillo, mi katana, una pistola, y unas cuantas cosas más. Mierda, Carla me había quitado casi todo para ir a intercambiarlo. No podía culparla, al fin y al cabo.
Ella no tenía forma de saber que terminaría saliendo en una misión. Miré a Esteban. ¿Por qué me eligieron a mí? Él soltó una pequeña risa. Le causaste una muy buena impresión al instructor. Me dio una palmada en el hombro. Si todo sale bien, quizá te asciendan a rango C. 5 minutos después llegamos. El convoy se detuvo varios cientos de metros antes de la ciudad. Debíamos avanzar a pie para evitar atraer una horda hasta los vehículos. Comenzamos a correr. Todos llevaban una M4A1 lista para disparar. Mientras avanzábamos vi algo que me sorprendió. Había decenas de cadáveres de infectados esparcidos por todas partes. No solo eran personas, también había perros, incluso insectos gigantes. Era la primera vez que veía algo así. Entonces levanté la vista, y mi corazón se detuvo por un instante. 2 Juggernauts. Uno medía aproximadamente 3 metros, el otro 5. Ambos golpeaban sin descanso un edificio. Miré hacia la azotea. Allí estaban Jeremy, Sofía, Cristina, y otro chico que no conocía, pero hubo alguien que llamó inmediatamente mi atención. Su cabello no era rubio, era de un intenso color dorado. Nunca había visto un color así. Sin pensarlo demasiado levanté la capucha de mi campera, por si acaso. Me acerqué rápidamente a Esteban. Evacúen al grupo. Yo les haré tiempo. Me miró como si estuviera loco. ¿Qué? Espera, Yami. No respondí. Le arrebaté una M4A1 a un explorador que tenía al lado. Apunté. Los ojos del Juggernaut eran un blanco enorme. No tuve demasiados problemas para acertar. ¡Bang! ¡Bang! Los 2 monstruos giraron la cabeza al mismo tiempo, y me miraron. Una sonrisa apareció en mi rostro. Perfecto. Los había provocado. Ambos rugieron y comenzaron a correr directamente hacia mí. Me di media vuelta y eché a correr en dirección opuesta al convoy. Mientras esquivaba sus enormes zancadas grité con todas mis fuerzas. Llévense al grupo. Escuché la voz de Esteban detrás de mí. No seas imbécil. Escapemos todos juntos. Esquivé por muy poco el enorme puño del Juggernaut más pequeño. Después salté hacia un costado para evitar que el otro me aplastara. Ahora tienen toda su atención puesta en mí. Volví a gritar. Si corremos todos juntos podrían seguirnos hasta el refugio Esperanza. Váyanse. Durante unos segundos seguí escuchando voces detrás de mí. Después, solo quedaron los rugidos de los Juggernauts persiguiéndome. Mierda, en el fondo. Esperaba que alguien desobedeciera mi orden y regresara por mí, pero creo que fui demasiado convincente. Empecé a correr. No me preguntes por qué, diario. Pero me di cuenta de algo bastante raro. El Juggernaut pequeño era una hembra, y el de 5 metros, un macho. Eso solo podía significar una cosa, quizá. Los Juggernauts ya no estaban solos. La idea me dio bastante miedo, pero, por alguna razón, también me emocionó. Seguí alejándome de la ciudad todo lo que pude. Los 2 continuaban persiguiéndome. Del de 3 metros estaba bastante seguro de que podía encargarme, pero el de 5 era otra historia. Entonces noté algo curioso. El macho tenía un brazo completamente cercenado. Además, sus piernas estaban llenas de heridas profundas. Por eso se movía tan lento. Parecía que alguien ya había luchado contra él antes. Supongo que por la emoción no me había dado cuenta. Me detuve en seco. Desenfundé mi katana. Una fina capa de aura roja comenzó a envolver mi cuerpo. ¿Sabes, diario? Cada día siento que la controlo un poco mejor. Con una mano sostuve la pistola. Con la otra, la katana. Comencé a disparar contra los ojos de la Juggernaut. Algunos disparos fallaban, otros impactaban, pero todos lograban enfurecerla más. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, corrí hacia ella, esquivé su enorme brazo, y con un corte preciso le abrí los tendones de una pierna. El monstruo perdió el equilibrio. Aproveché ese instante, salté sobre su espalda, y clavé la katana con todas mis fuerzas directamente en su cabeza. No murió, pero la espada quedó completamente atorada. Mierda. Intenté sacarla. No se movía. La Juggernaut comenzó a sacudirse desesperadamente. Se golpeaba contra edificios, muros, autos. Cada impacto recorría todo mi cuerpo. Dolía muchísimo, pero no podía evitar sonreír. Me aferré con una mano al mango de la katana. Con la otra saqué lentamente la M4A1. Era la primera vez que la usaba en un combate real. Apunté hacia la pequeña abertura que había creado la espada. Respiré, y apreté el gatillo. Ratatatatata. Descargué todo el cargador dentro de su cráneo. El enorme cuerpo dejó de moverse. Cayó pesadamente contra el suelo. Había ganado. Respiré aliviado. Entonces, escuché un sonido. Giré lentamente la cabeza. El Juggernaut macho
No estaba rugiendo, no estaba enfurecido, estaba llorando. Diario. Me alejé unos metros caminando lentamente. Apagué el aura. Todavía me quedaba aproximadamente un 80% de energía. Me sentía sorprendentemente bien. No estaba cansado. No me dolía el cuerpo. Estaba bien. Entonces escuché los pesados pasos del Juggernaut que seguía con vida. Pensé que vendría directo hacia mí. Pero no. Se dirigía hacia el cuerpo de la hembra. No fue el gigante lo que me asustó. Fue darme cuenta de que sentía emociones. La movió una vez, luego otra, como si esperara que despertara. Pero ella ya estaba muerta. Durante casi 2 minutos permaneció intentándolo, hasta que se arrodilló y la abrazó. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Con mucho cuidado dejó el cuerpo a un lado. Después me miró. Por un momento tuve la sensación de que quería decir algo, pero al instante siguiente corrió hacia mí. Mi aura se encendió automáticamente. Intenté reaccionar. Demasiado tarde. Su puño impactó de lleno contra mi cuerpo. Salí disparado. Atravesé la pared de un edificio. Luego otra. Y otra más. Los escombros cayeron sobre mí. Aún así, me levanté. Y sonreí. No podía evitarlo. Cada segundo que pasaba, el aura roja empezaba a oscurecerse. Corrí directamente hacia él. El Juggernaut lanzó un enorme puñetazo contra el suelo. Salté. Aproveché el impulso para correr por su brazo mientras mi katana iba cortando lentamente su carne. Con el otro brazo. O mejor dicho, con el muñón que le quedaba. Intentó golpearme. Lo esquivé por muy poco. Seguía sonriendo. Y el aura ya no era roja. Era carmesí. Lo siento, monstruo. Pero tendré que eliminarte para proteger a los míos. Por un instante. El Juggernaut abrió la boca. Balbuceó algo, como si quisiera hablar. Esa pequeña distracción casi me cuesta la vida. Un puñetazo me lanzó nuevamente contra el suelo. Antes de poder levantarme comenzó a golpearme una y otra vez. ¡Bum! 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 El suelo se agrietaba con cada impacto. Cada golpe me hundía más, pero al mismo tiempo el aura carmesí se volvía más intensa, más densa, más poderosa. De pronto, atrapé su enorme puño con una sola mano. El Juggernaut se quedó inmóvil. Yo comencé a reír. Una carcajada salió de mi boca sin que pudiera evitarlo. Vamos. Eso es lo mejor que tienes. Empujé lentamente su brazo hacia atrás. El gigante retrocedió un paso. Parecía sorprendido. No. Parecía furioso. Salté. En un solo movimiento llegué a la altura de su cuello. Balanceé mi katana. Un aura carmesí salió de la misma arrasando todo. El mundo quedó completamente en silencio. Un segundo después, la cabeza del Juggernaut se separó lentamente de su cuerpo. El enorme cadáver cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar toda la calle. Al mismo tiempo, el aura carmesí desapareció. Quedé de pie, encima del cuerpo del Juggernaut, mirando el cielo. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Quizá unos segundos, quizá varios minutos, o quizás fueron horas. Entonces, comenzó a llover. Las gotas golpeaban mi rostro, mi ropa, mi katana. Pero no me movía, solo seguía mirando las nubes. Hasta que escuché el ruido de varios motores. Bajé lentamente la mirada. 2 convoyes acababan de llegar. Las puertas se abrieron. Vi a muchas personas bajar apresuradamente. Pero solo reconocí una. Mita. Corría desesperadamente hacia mí. Intenté sonreír. Supongo que llegué a tiempo. Y. Todo se volvió negro.